Hola ingeniosos e ingeniosas, ¿qué tal están? En esta ocasión hablaremos de derivadas de orden superior. Advertencia: si aún no conoces lo que son las derivadas, te invito a investigar al respecto. Para este video es necesario tener conocimientos previos. Pero si ya lo sabes, bienvenido y abrocha los cinturones y empecemos con derivadas de orden superior. Como sabes, en matemáticas se han inventado muchas reglas de derivación para no complicarse la vida. Hay muy buenos videos en YouTube que explican el trasfondo de las cosas, pero en este momento lo daremos por sentado. Y como bien conoces, algunos de los ejemplos más comunes son que la derivada de una constante es igual a 0, o que la derivada de x es 1, o también uno de los más importantes, que la derivada de x a la n cantidad es igual a esa n cantidad por x elevada a la n cantidad menos 1. Parece un poco complicado, pero este es un ejemplo. La derivada de x al cuadrado sería s2 por x, y el 2 le restas menos 1 en su potencia, que te quedaría 2x a la 1, lo cual es igual a 2x. Esto suena bastante básico para alguien avanzado. Hacer la derivada de una función puede llegar a ser muy fácil. Sin embargo, ¿puedo derivar una derivada? ¿Existe la posibilidad de derivar hasta el infinito? Bueno, pues la respuesta es que sí, y aquí es donde comienza a cobrar sentido las derivadas de orden superior. Imagina que tenemos una función 7x a la quinta más 8x menos 3. Entonces, si la deseamos derivar por primera vez, obtendremos 7 por 5, x, 5 menos 1, más 1 por 8, x, 1 menos 1, menos 0, porque recuerda que la derivada de una constante es 0. Entonces, terminando las leyes de la derivación, nos quedaría 35x a la cuarta más 8. A este resultado le llamaremos la primera derivada. Comúnmente se representa así, con f, un apóstrofe con una x, lo que significa la primera derivada de la función x. El valor obtenido podemos volver a derivarlo, con el cual obtendremos la segunda derivada. Entonces la segunda derivada será igual a 35 por 4, x, 4 menos 1, más 0, que recuerda la constante que queda a 0, y eso, terminando las leyes de la derivación, nos quedaría que la segunda derivada es igual a 140x al cubo. Como puedes ver, podemos seguir derivando con la tercera derivada. Entonces la tercera derivada será 140 por 3, x, 3 menos 1, el cual el resultado será 420x al cuadrado. Al tener 420x al cuadrado como tercera derivada, todavía podemos seguir derivando, entonces el proceso será el mismo, solo que esta vez la notación será el número 4 para identificar la cuarta derivada. De ahora en adelante, la notación será en números. Al final, la cuarta derivada nos quedaría 420 por 2x, que es igual a 840x. Todavía se puede seguir con la quinta derivada, la cual, como bien conocemos, es de 840 solamente. Para la sexta derivada es de recordar que la derivada de una constante es 0, por ello la derivada de 840 es 0. Y sabes, todavía pudiéramos seguir con la séptima y octava hasta el infinito de derivadas, pero no tuviera caso, porque la derivada de 0 es 0, es decir, que la derivada de esta constante siempre será 0. Lo importante de toda esta explicación es que cualquier derivada de una derivada es igual a una derivada de orden superior, es decir, que de la segunda derivada en adelante es una derivada de orden superior, para dejártelo más en claro. Ahora que ya conoces en esencia las derivadas de orden superior, es necesario conocer lo que son las derivadas parciales. Imagínate que tenemos 4x al cuadrado y menos 8xy menos x menos y. Al derivar parcialmente hacemos referencia a que solo vamos a derivar con respecto a una variable. Lo demás se tomará como si fuese una constante. Comencemos derivando con respecto a x. En el primer término nos quedaría que 4 y y son constantes, por ello las marcaremos con rojo para reflejar que son constantes. En el segundo término, menos 8 y y son constantes, así que también las marcaremos. En el tercer término tenemos directamente
solamente a menos x que derivaremos. En el cuarto término tenemos a y como solamente una constante. Ya los hemos marcado para tener una mejor comprensión en este siguiente paso. En la derivada del primer término, 4y será una constante que acompaña a la variable x. Simplemente lo bajo, luego derivo x al cuadrado, que será 2x. Entonces la derivada con respecto a x del primer término me quedaría 4y por 2x, que es igual a 8xy. En el segundo término, menos 8y lo bajaré por ser una constante y tener a x como variable. Ahora recordemos que la derivada de x es 1, así que la derivada del segundo término será menos 8y, dado que menos 8y por 1 es menos 8y. En el tercer término aplica el mismo caso, y como no hay constantes más que 1, derivaremos directamente, siendo así menos 1 la derivada del tercer término. Para el cuarto término es de prestar mucha atención. Como ves, menos y, en este caso, es una constante. Y no le acompaña una x para continuar ocupándola. Por ello, recordaremos la ley que nos dice que la derivada de una constante es 0. Entonces al final la derivada de toda esta función con respecto a x será de 8xy menos 8y menos 1. Espero que hayas entendido la lógica de esto, puesto que ahora es tu turno que trates de realizar este mismo ejercicio, pero derivando con respecto a y. Pausa ahora el video si quieres realizarlo, si no, sigan viendo. Entonces la respuesta es 4x al cuadrado menos 8x menos 1. Pues si derivamos el primer término, 4x al cuadrado será una variable y y se derivará. La derivada de y es 1, así que nos queda siempre 4x al cuadrado. En el segundo término sucede lo mismo, se baja menos 8x como constante y la derivada de y es 1, siempre siendo menos 8x. En el tercer término no tiene la variable y, solo la constante x, que será tomado como 0. En el cuarto término es menos y, siendo su derivada menos 1. Entonces, por ello se resume que la derivada de la función dada con respecto a y es igual a 4x al cuadrado menos 8x menos 1. Espero que no estés cansado de todo lo que hemos visto. Relájate y prepárate para esta última parte del video. Derivadas parciales de orden superior. Y para no alargar mucho este video, ocuparemos el ejemplo anterior. Tenemos entonces la función 4x al cuadrado y menos 8xy menos x menos y. Recuerda que la derivada parcial con respecto a x fue de 8xy menos 8y menos 1. Y en y fue de 4x al cuadrado menos 8x menos 1. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si hago otra derivada de esta derivada? ¿Puedo volver a derivar con respecto a x o con respecto a y? Pues déjame decirte que sí, y esto es a lo que le llamamos derivadas parciales de orden superior. Por ejemplo, se nos pide que del ejercicio anterior, 4x al cuadrado menos 8xy menos x menos y, primero derivemos con respecto a x y luego de nuevo con respecto a x. Recordemos que ya tenemos la primera derivada con respecto a x, que es 8xy menos 8y menos 1. Ahora volveremos a derivar con respecto a x. Esto será solamente 8y, puesto que es el único con variable x. Los demás se descartan por ser constantes sin x y con derivada 0. Ahora conocemos que la segunda derivada con respecto a x es solo 8y. Y como ves, así de sencillo son las derivadas parciales de orden superior. Ahora derivaremos con respecto a y después de nuevo con respecto a y. Ya habíamos obtenido la primera derivada con respecto a y, que es 4x al cuadrado menos 8x menos 1. Al volver a derivar con respecto a y, nos daremos cuenta que no hay ninguna variable y. Por ello, la respuesta será 0 para la segunda derivada con respecto a y. Todo lo anterior eran derivadas parciales de orden superior homogéneas, por solo mezclarse con xx o y, pero ahora veremos el ejemplo de orden superior mixtas, que es con xy y yx. Entonces, se tiene para xy la primera derivada con respecto a x, 8xy menos 8y menos 1. Así que vamos a comenzar a derivar. 8x se baja, la derivada de y es 1, así que lo dejaremos igual. Luego derivamos menos 8y siendo menos 8, y la derivada de menos 1 es 0. Entonces nos queda 8x menos 8 la respuesta para xy, es decir, la primera derivada en x y la segunda derivada en y. Ahora
Ahora para yx tenemos la primera derivada con respecto a y, 4x al cuadrado menos 8x menos 1. La derivada de 4x al cuadrado es 8x y la derivada de menos 8x es menos 8. Y también la derivada de menos 1 es 0. Entonces la respuesta nos da 8x menos 8. Curioso que igual a la anterior, ¿no? Y muy bien, hasta aquí ha llegado este video. Espero que te haya ayudado y servido mucho. Muchas gracias por ver y hasta la próxima, ingeniosos e ingeniosas. Que la gracia de Dios los acompañe siempre.